Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Emilio Pérez. Soy uno de los socios fundadores de Tinit Vinos Submarinos, pero no voy a hablar de Tinit como vino submarino, como marca, sino voy a hablar de vino submarino como algo innovador dentro del mercado. Mucha gente piensa en vino submarino y no sabe exactamente dónde ubicarlo. Y aunque muchos de los que han participado en estas ponencias se han acercado un poquito a esa historia de lo que va a ser el vino submarino, lo voy a hacer a través de una presentación, también un storytelling, en un vídeo y luego en unas cortas explicaciones para entender esa evolución, esa dinamización, esa innovación y sostenibilidad de lo que es un nuevo concepto que es enología submarina. Antes de empezar, dar las gracias, por supuesto, a esta jornada, donde me ha permitido participar para poder exponer estas ideas, estas nuevas ideas, nuevos conceptos, de la mano de Javier, de Eduardo. Muchas gracias, muy buenos días. Y voy a presentaros pues este vídeo. El vídeo, no, como digo, no quiero que sea una marca, sino va a ser una historia que va a contar esa evolución de dónde se nace el vino, que todos lo sabemos perfectamente, esa vendimia, de esa recolección, esa producción en bodega y finalmente cómo se sumerge, ver algunos aspectos de la inmersión del vino, algunos espacios en este vídeo y luego pues explicaré de dónde nace esta idea y este concepto. En el siglo V a.C., los habitantes del Mediterráneo rindieron culto a la diosa Tanit, diosa del amor, de la luna, de la fertilidad, de la cosecha, de la vida y de la muerte. Completa. No encuentro aquí para la campaña completa, no lo encuentro. Sí, pero lo he ampliado, lo he ampliado. ¿Lo estoy mirando? ¿Qué ha quedado? Quedaría poner Sí, lo veo. modo pantalla. Ahí, perfecto. Bien, realmente se creó un curso porque dentro de las propias bodegas submarinas el tema del vino submarino lo que sí que saben es tener el espacio para bajarlo, pero
muchas veces no se tenía claramente cuál es la función, la evolución de ese vino bajo el mar. Así que se determinó para crear un curso que poco a poco ha tenido su expansión dentro de lo que es los centros de desarrollo turísticos de la provincia o de la comunidad valenciana. Bien, este curso lo que quiere poner de alguna forma, no voy a dar un curso, simplemente voy a dar unas reseñas y algunos matices diferenciadores sobre lo que es el vino submarino. Básicamente, antes Eladio hacía una presentación de lo que es la cultura mediterránea, que lo hemos podido ver a través de este vídeo de Tanit, y estaba en la mercadería de ese transporte de mercancías a través del Mediterráneo desde tiempos ancestrales. Y uno de los productos que se transportaban no solo eran aceites, garum, en tiempos de romanos, sino también el vino. Ya en tiempos modernos, siglo XX, cuando empiezan a conocerse los equipos autónomos, de la mano, por ejemplo, de Jacques Cousteau, él encontró unas ánforas de vino de más de 2000 años de antigüedad sobre las cubiertas de su barco, el Calipso, abrió una de ellas y bebió ese vino. Ese vino, evidentemente, era barro, pero sí dijo una cosa: tiene las propiedades del vino. Con el tiempo y con la evolución de los equipos autónomos se han ido descubriendo nuevos pecios, y en esos pecios, evidentemente, muchos marinos, capitanes de estos barcos, en sus camarotes tenían botellas de vino. Muchas de las botellas de vino, por propiedades físicas, han sido destruidas en su propia inmersión, ¿no? Del propio hundimiento del pecio, pero muchas otras se han mantenido, y cuando se han abierto las botellas se han encontrado que su contenido era excepcional. De ahí nace un poco esa idea de: ¿y si bajamos vino al mar y iniciamos un nuevo proceso de envejecimiento? No me gusta la palabra envejecimiento, de maduración o de afinamiento de vinos bajo el mar. Y así, hace recientemente, como unos 15, 20 años, se ha iniciado esta historia, este proceso de bajar y criar el vino bajo el mar. El concepto viene a ser la técnica, arte, madurar, no me gusta tanto la palabra envejecer, del vino bajo el mar. Y es una técnica con un enorme potencial, porque prácticamente el mar nos va a ofrecer todos los medios necesarios para que se produzca este hecho. Básicamente hay dos que luego veremos un poquito más adelante, que son inherentes a las propias bodegas tradicionales, como puede ser la temperatura constante y la baja luminosidad. Pero por otro lado, hay otros factores propios del mar que van a hacer que los vinos evolucionen, ¿vale? Así que se ha demostrado que antiguas botellas víctimas de naufragios encontradas están en perfectas condiciones. Uno de los hechos más recientes, y en una noticia que tiene apenas un mes, es un pecio encontrado en Tarragona. Se han encontrado en el camarote unas botellas de vino, y qué casualidad que esas botellas de vino pertenecen a esta provincia de Alicante, en uno de los vinos más conocidos, el Fondillón. Se ha analizado, se ha determinado que en Fondillón ya estaba en unas perfectas condiciones. Esa botella tiene 200 años de historia. Así que el concepto de crianza submarina es algo relativamente nuevo. No lo conocemos, no tenemos tantos estudios como para decir, bueno, vamos a determinarlo de esta forma, pero sí se ha dado las circunstancias de que una vez analizado estos vinos, estas botellas de vino submarino, ese vino ha evolucionado. Los parámetros químicos así lo demuestran, las características organolépticas del vino las marca esas diferenciaciones. Por lo tanto, no estoy hablando de un vino mejor, estoy hablando de un vino diferente sobre el propio vino elaborado en la bodega tradicional o en la bodega de tierra, diciéndolo entre comillas. Así que también ha empezado a conocerse un nuevo término, que es el de acquired, que viene a definir las propias características propias de esa zona de crianza de vino submarino. Como digo, se han encontrado muchos pecios. Otro de los casos recientes, en el 2010, se han encontrado 47 botellas de Veuve-Clicquot. Es un champán del año 1840 que estaba en unas condiciones excelentes. Para que os hagáis una idea,
Estas botellas han sido subastadas en torno al 1.000.000 de euros por botella. Poco a poco empiezan a haber ya más bodegas submarinas, ¿no? Es decir, no es un hecho puntual, sino es un hecho que se empieza ya a expandir. De hecho, aquí en España tenemos diferentes bodegas submarinas. En nuestro Mediterráneo podemos encontrar 3 en estos momentos, en breve habrá una cuarta más, pero en toda la zona del Mediterráneo tenemos como 8 bodegas submarinas diferentes, pero en el mundo se están abriendo nuevas bodegas submarinas, por ejemplo en Chile, en Perú y en el propio Japón, para envejecer estos vinos bajo el mar. En la zona de California hay una bodega, Mira Winery, que hace vino, Cabernet Sauvignon, y sus botellas oscilan en torno a los $1.000 por botella. Algunas de las bodegas que podemos ver, no me voy a entretener muchas con ellas, para que tengáis alguna referencia. Por ejemplo, Luis Pérez, Garun Submarino, están en Cádiz. El Garun es la marca, el producto estrella que hacían los romanos, y de hecho también se han especializado en una de las técnicas de vino conocidas que antes de alguna forma hemos conocido su transporte, que es el tema de ánforas, ¿vale? Así que también está bajando una especie de ánforas, son ánforas vitrificadas, porque la ánfora todavía tiene una parte muy importante de osmosis, donde esa osmosis hace que entre el agua de mar y estropee evidentemente el vino. Una sola gota de agua de mar estropea toda una botella de vino. Se han especializado en ese tipo de ánforas, son ánforas vitrificadas, pero de alguna forma no deja de ser una curiosidad histórica relacionada con la historia, además, con ese transporte de mercadería en el mercado antiguo, fenicio, griego, romano, etcétera, en esa imagen, digamos, de alguna forma romántica que son las ánforas. Tenemos en la zona de Arosa, no es exactamente una bodega submarina, es un espacio determinado donde está bajando sus botellitas y las está haciendo de alguna forma envejecer en esta zona de Pontevedra. La Palma sí que es una bodega submarina y además tiene una buena zona muy concreta y están haciendo en estos momentos en torno a unas 15-20.000 botellas, que tienen capacidad para más de 90.000 botellas al año, con un precio aproximado de unos 85 euros por botella. Asturias, una de las primeras que empezaron fue en Bilbao, Crusoe, producen unas 20.000 botellas. Aquí en Alicante yo participo con ellos, con Vinamaris, en Calpe. También estoy en Kotor, en Montenegro, y en Águilas, en Murcia. Hay otra bodega en Estartit, Girona, ellos trabajan con vinos del Priorat. Lugo. Los vinos habla, que son de Extremadura, de Cáceres, en concreto en la zona de Trujillo, no hacen vino submarino. Están haciendo, digamos, un envejecimiento, una maduración de un mosto en unas grandes cúpulas de PVC. Las tenemos ancladas, aquí hay 2, por ejemplo en Alicante, en la zona de Calpe, se anclan y con el mismo movimiento del mar se va evolucionando ese mosto que está dentro de estas cantinas, por decirlo, de estas barricas, mal dichas, ¿vale? Contenedores sería lo más correcto. Y una vez que ya está fermentado, lo llevan a tierra y lo rellenan en unas botellas de cristal y lo han llamado habla del mar, porque sale del mar, ¿vale? Pero no exactamente es una bodega submarina. Bien, aquí unos cuantos ejemplos en cuanto a bodegas submarinas y algunas verdades y mentiras que vamos a hablar de ellas sobre el vino, porque hay un gran desconocimiento sobre ello. Una de las grandes que me preguntan es si el vino en el mar sabe a mar o tiene toques salinos. Imposible. Primero, porque las botellas de cristal no son osmóticas, y segunda, porque tienen que estar
perfectamente lacradas y cerradas. Como he dicho, una sola gota de agua de mar estropearía toda una botella. Por eso el trato de bajar las botellas al fondo del mar es muy delicado, por la parte de presión. Se estaba bajando a unas 4 atmósferas, sería ahora muy largo de explicar lo que es a bajar por debajo de la cota de nivel cero, pero es una cuestión física. Entonces, estas botellas tienen que estar perfectamente lacradas. Una sola burbuja de aire haría que el corcho fuese absorbido por la propia botella, por el poco aire que queda dentro de la botella, y eso haría que entrase el agua del mar y, por tanto, estropearía directamente la botella. Así que jamás una botella puede tener ningún componente salino, por mucho que lo quieran decir. El vino sabe a mata. Tampoco es lo que estamos hablando. No deja de ser una botella de cristal, no es osmótica, no puede entrar el mar. Sí huele a mar. Todo lo que podemos ver, que lo llaman la gente como corales o decoraciones, etcétera, realmente son poliquetos y recorren toda la botella, dando esta imagen a la botella tan bonita, tan de mar. Te acercas a la nariz y huele a mar, pero jamás el vino puede saber a mar. ¿Pueden visitarse las bodegas submarinas? De alguna forma sí, porque sí que se pueden visitar, pero no es práctico. De esto estaría enclavado un poco en el curso que van a dar mañana, lo que es el enoturismo submarino, para esas personas que les gusta el buceo y quieren experimentar y tener nuevas experiencias, porque siempre estaremos hablando de experiencias, no de tanto de productos, sino más bien de experiencias. Y mucha gente está interesada en conocer dónde están estas bodegas, qué hay ahí, qué pasa debajo del mar, Pero también es un poco el sentido común, es un espacio de trabajo y es un lugar de riesgo. Estamos hablando de 40 metros de profundidad. No hay tanta visibilidad y tiene que ser para gente muy experimentada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Crear un nuevo concepto. Sacamos las jaulas de un sitio, las llevamos a otra zona más acotada, de menor profundidad, y sí la gente puede disfrutar de esa experiencia enológica bajo el mar. Los vinos criados bajo el mar son carísimos. Estamos viendo los costes de las botellas, que rondan entre los 80 y los 120, incluso más. Bien, no es que sean caras las botellas porque el vino sea diferente y entonces hay que pagarlo. Lo que se paga, sobre todo, es el espacio. Estamos hablando que la ley impide que se metan y que se saquen cosas del mar, la ley de costas. Por lo tanto, no se puede meter nada en el mar sin previa autorización. Y para tener una autorización tienes que tener un espacio. Por lo tanto, tienes que pedir un permiso a costas para tener una concesión en un suelo público, en este caso en un suelo submarino, ¿vale? Pero no te vale cualquier sitio, es decir, tiene que tener y reunir unas propiedades de ese suelo submarino, básicamente los mismos que una bodega tradicional: poca luminosidad y temperatura constante. Por lo tanto, necesita una cierta profundidad, un sitio donde no esté cerca de la posidonia y además que se encuentre por debajo de una termoclina para poder tener esa temperatura constante que se situará entre los 12 y los 16 grados, tanto en invierno como en verano. Tener en cuenta que el mar Mediterráneo es muy cálido. Si estuviese en cualquier sitio ubicado y no tuviese esa zona de alguna forma de refrigeración de agua, el vino no evolucionaría. Es más, podría incluso hasta estropearse, ¿vale? Bajo el océano el tiempo se acelera. Sí, es verdad, está constatado y está totalmente demostrado. 3 meses de crianza sobre el lecho submarino pueden llegar a equivaler a 9 meses en una bodega tradicional. Tener en cuenta que la bodega tradicional, al final, los vinos están quietos, mientras que en el fondo del mar los vinos están en pleno movimiento, por la propia marea del mar, por la propia energía del mar. Y hay otras propiedades que ahora os explicaré que hace que este vino evolucione
de una forma muy especial y muy diferente a lo que podamos conocer en las bodegas tradicionales actualmente. Las jaulas perjudican el medio ambiente. Bien, esto ha sido una guerra de alguna forma con los ministerios y es totalmente falso. De hecho, en el vídeo que habéis podido ver de presentación de Tinit se ve una cierta fauna, un mero, unas langostas, una morena, hay pulpos además, etc. Se ha constatado que es todo lo contrario, se convierte como una especie de arrecife artificial, se convierten en microespacios, microreservas y evidentemente los animales no son tontos. Se encuentran en un espacio de protección, ¿dónde van a ir? A ese espacio de protección. Por lo tanto, se crean microarrecifes artificiales donde al poco tiempo de estar ubicada la bodega submarina se constata que ya tenemos un cierto incremento de vida animal, ¿no? Por lo tanto, no perjudican al medio ambiente. ¿Y cuáles son las fases de ese envejecimiento del vino submarino? Bien, todo el proceso empieza en la tierra, es decir, ahora mismo no tenemos cepas submarinas. En un futuro muy próximo sí. Ya se está investigando en cultivos hidropónicos, en campanas hidropónicas, donde se van a plantear el poner las primeras cepas submarinas y sacar el primer vino submarino. Estas campanas ya están casi listas y se va a hacer una primera prueba. Muy rápido, toda esta elaboración que hacemos en la bodega, luego hay que prepararlo, hay que lacrarlo, se transporta, se lleva hacia la zona de inmersión y en esa zona de inmersión se baja por un periodo de 3 a 12 meses en función de ese periodo. Los factores de profundidad marcarán la temperatura, la protección y el tiempo de operaciones, así como la extracción es programada en el periodo que haya envejecido el mar, en el mar, ¿vale? Adaptaciones, lacres sintéticos o etiquetas muy especiales, tener en cuenta que el mar lo consume todo, no se pueden poner cualquier tipo de etiquetas especiales. Es cierto que todos los vinos pueden evolucionar bajo el mar, unos de una forma u de otra. Todavía no estamos en esa línea tan amplia de investigación. Conocemos algunos que sí que han evolucionado mucho, sobre todo los tintos que hayan estado en barrica, mientras que blancos o rosados que no hayan pasado por barrica pues tienen una evolución mucho más corta. Pero esto no quiere decir que no evolucionen, tienen una evolución mucho más corta, ¿vale? Hemos experimentado también con otras variedades como Forcallada y Garnacha. En fin, todo se transporta en grandes jaulones y el resultado lo podéis ver en esta botella que os invito a visitar en cualquier momento y cuando tengáis tiempo a degustar. No tengo más tiempo para explicar mucho más, me podría extender mucho más, pero lo dejaremos para otra circunstancia. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, Emilio, por la interesantísima ponencia.